Hola gente, en este video voy a realizar una pequeña y sencilla aplicación que consiste en guardar datos dentro de la base de datos Postgres a través del patrón modelo vista controlador con la ayuda de Play Framework. Entonces voy a partir este video creando lo que es la base de datos. Entonces ya tengo abierto pgadmin 3 y voy a crearme un nuevo usuario para la base de datos. Entonces el nombre va a ser usuario 1. En definition ponemos la contraseña, por ejemplo 1 2 3 4 5. Repetimos 1 2 3 4 5. En privilegios del rol le pongo superusuario para no tener ningún tipo de inconveniente y le doy clic en aceptar. Luego de esto ya puedo crear lo que es la base de datos. Entonces clic derecho, new database, y de nombre le voy a poner práctica 1.1. ¿sí? Y solo práctica 1. Y en definición, aquí en el nombre práctica 1 debemos seleccionar el owner, el propietario, que va a ser usuario 1, y le damos en aceptar. Listo, con eso ya está la base de datos creada y obviamente va a estar vacía. Entonces vamos a verificar esto yéndonos a práctica 1, abrimos esquemas, public, y en tables 0 tables. Obviamente no hemos creado ninguna tabla. Luego vamos a abrir el terminal, o la consola de Windows si estamos trabajando en ese sistema operativo, y navegamos a la carpeta cd workspace. Dentro de workspace ejecuto el comando play new y le doy un nombre, por ejemplo aplicación 1 2 3, y le doy enter. Me pide confirmación de nombre, estoy de acuerdo. Ahora ingreso a esa carpeta cd aplicación 1 2 3 y dentro de ella doy play s. Con esto adapto al proyecto aplicación 1 2 3 para poderlo desarrollar con Eclipse. Ese viene de Eclipse, o más bien Eclipsify. Pues bien, entonces luego de crear el proyecto y previamente tener la base de datos lista, vamos a lo que es Eclipse. Aquí vamos a importar. Entonces vamos a File, Import, Existing Project into Workspace, vamos a Browse y vamos a Workspace y buscamos la carpeta aplicación 1 2 3. A ver, vamos otra vez a entrar a Workspace y aquí está, la aplicación 1 2 3, y aceptar y finish. Bien, una vez que la aplicación esté importada, vamos a verificar que corre el servidor. Entonces vamos a la carpeta Eclipse, aplicación 123.launch, clic derecho, run as aplicación 123. Listo. Luego de esto podemos observar en la parte de la consola el mensaje que nos dice: la aplicación está corriendo en el puerto 9000 esperando la primera respuesta. Vamos al navegador, actualizamos la página, esperamos un poco de tiempo y como vemos la aplicación está lista para trabajarla. Pues bien, seguimos. Ahora vamos a conectar a la aplicación, que se llama aplicación 123, con la base de datos Postgres que se llama práctica 1. Entonces para esto vamos dentro del proyecto a la carpeta conf, archivo application.conf. Como es base de datos Postgres, vamos a la línea 91 y aquí está disponible la línea de conexión comentada. Entonces primer paso, la descomentamos. Luego donde dice usuario ponemos el nombre del usuario que creamos acá abajo. El usuario se llama usuario 1. Entonces aquí escribimos usuario 1. La contraseña de ese usuario fue 1 2 3 4 5. El host en el que estamos es localhost, estamos trabajando de manera local, y la base de datos se llama acá arriba, práctica 1. Entonces escribimos práctica 1 y control S para guardar los cambios. Actualizamos la página web y si no da ningún error, quiere decir que ya estamos conectados. Y si observamos la consola nos dice conectados a Postgres localhost, base de datos práctica 1.
Sí, está correcta esa conexión. Cerramos application.conf. Luego de esto ya vamos a empezar en lo que es las funcionalidades o lo que es esa interacción modelo vista controlador. Para esto Play crea la carpeta app. Dentro de este tenemos controladores, modelos y vistas. Entonces, primera cosa que vamos a hacer es quitar esto que viene por defecto en el framework. Entonces vamos a application index. En vez de welcome vamos a escribir un h1 temporal que va a decir hola mundo. Control S para guardar, actualizamos y como vemos ya tenemos un hola mundo. Bien, lo que sigue es crearme el modelo. Sí, el modelo se relaciona con lo que es la base de datos. Entonces Play trae unos plugins que nos ayudan a crear modelos, controladores y también vistas. Entonces yo lo tengo instalado en mi Eclipse y para utilizarlos selecciono la carpeta models, me voy a la parte de acá arriba y selecciono ese tanquecito que representa la base de datos y pongo el nombre del modelo, que como les decía va a ser usuario, y le doy finish. Y como se puede ver, este plugin de acá arriba lo que me ayuda es a crear una clase usuario que extienda de model y con la notación @entity, que luego me permite que esta clase se convierta en una tabla de la base de datos de Postgres. Esta anotación entity. Si no ponemos entity, obviamente no se crea la tabla. Bien, entonces voy a dar los atributos a usuario. Es por ejemplo un string nombre. Voy a cambiar el idioma. Listo, string nombre, string apellido, punto, un string password y también pongamos un string email. Listo. También vamos a crear un constructor para usuario. Entonces damos clic derecho. O sea, es la manera más rápida o más sencilla de aprovechar inclusive Eclipse. Damos clic derecho, nos vamos a la parte de source y generate constructor using files. Y ok. Ya, con eso tenemos creado un constructor. Sí, también es importante destacar que estos atributos deben ser public para evitar cualquier tipo de inconveniente. Public. Listo. Con eso ya tenemos creado el modelo y como les decía, voy a quitar la notación entity. Si actualizo la aplicación, corre nuevamente y como podemos ver aquí en la base de datos, no hay ningún cambio. Porque esta notación entity es la que dice que esta clase debe convertirse más bien en una tabla. Entonces doy control S, volviendo a poner entity, vuelvo a actualizar la aplicación y ahora sí vamos a pgadmin y como vemos se crea la tabla usuario. ¿Sí? Entonces esa notación entity es muy importante. Listo, luego de crear el modelo vamos a seguir vamos a crear la vista. No, más bien vamos siguiendo con el controlador. De igual manera, seleccionamos el controlador. Acá arriba tengo los plugins y estos como engranes, como piñones, representan controladores. Entonces, por convención, el controlador debe llamarse igual que el modelo, pero en plural. Entonces, si el modelo es usuario, el controlador debe ser usuarios. Listo, plural. Y finish. Entonces, como vemos, ¿no? Estos plugins me ayudan a crear este código, ya lo trae por defecto. Entonces, estoy bien. Tengo el modelo, tengo el controlador, ahora voy a la vista. ¿Sí? Para poder relacionar esta interacción modelo vista controlador, dentro de vistas debo crearme una carpeta. Y esta carpeta tiene que llamarse igual que el controlador. ¿Sí? Entonces, el controlador es usuarios. Y finish. Ya, entonces la carpeta se llama igual que este controlador. Ahora, cada una de las vistas que estén dentro de usuarios deben llamarse igual que los métodos. Entonces, me explico de mejor manera. Entonces, igual voy a crear una nueva vista a través de los plugins. Entonces selecciono usuarios, voy acá arriba y donde dice My View, hay que tener pendiente o tomar en cuenta que este punto HTML no podemos borrarlo. Entonces, como les decía,
las vistas o los archivos HTML se relacionan con los controladores. Entonces, si yo quiero quiero ver la vista index.html, debe existir un método que se llama igual. A ver, entonces voy a repetir esa interacción modelo vista controlador. Tenemos un modelo, el modelo tiene sus atributos y este modelo se relaciona con la base de datos. Tenemos un controlador, el controlador tiene que llamarse igual que el modelo pero en plural. Entonces modelo usuario, controlador, usuarios. Y la relación con las vistas ahora es que dentro de la carpeta views debo tener otra carpeta que se llama igual que el controlador. Entonces usuarios y usuarios. Ahora entramos al controlador y relacionemos con la carpeta de vistas. La clase usuario o usuarios, perdón, tiene un método index. Ese método index se relaciona con este archivo de acá. ¿Sí? Ejemplo, si tuviese por ejemplo public static void registro y quiero que este método registro me muestre una vista, debo escribir la palabra render y también tener presente que acá dentro de la carpeta usuarios debe existir una vista que se llame igual que el método, en este caso registro y finish, y ya con esto vamos a tener una interacción. Entonces este método index me renderiza la vista index de acá, este método registro me renderiza la vista registro de acá. Como vemos hay una relación entre el controlador usuarios, la vista usuarios y el modelo usuario. Bien, ahora lo que resta por hacer es crear una ruta. De igual manera yo tengo atajos, entonces vamos a aplicación y si selecciono aquí me salen las rutas. Pero también podemos ir a la carpeta conf y aquí dentro también disponemos de rutas. Entonces me voy a crear una ruta. Comento ahí algo para que sea más entendible, por ejemplo ruta para manejo de usuarios. Pongo asterisco y aquí le ponemos en esta parte va el nombre de la ruta. Voy a ponerle, como voy a manejar usuarios, es conveniente ponerle usuarios. Puede ser cualquier nombre, pero hay que ser un poco prescriptivo en estos nombres. Entonces, en esta parte de acá voy a crear, o más bien voy a especificar al método que se va a ejecutar cuando se haga petición de usuarios. Entonces, cuando yo, o más bien el cliente, el usuario de la página web, llame esta ruta, el framework lo que va a hacer es ejecutar o va a llamar al controlador usuarios.método index. Entonces usuario.index y doy un control S. Y bien, con esto ya tengo una interacción modelo vista controlador. Entonces vamos a la vista index. Entonces aquí vamos a poner un H1 igual momentáneo, bienvenido a index, y actualizamos. Bien, ahora vamos a hacer la petición usuarios, solo usuarios, y como vemos me dice bienvenido a index. Ahora tengo otra vista que se llama registro, entonces voy a poner igual un H1 y bienvenido a registro. Entonces si yo quiero llamar al registro, puedo crearme una ruta que sea, no sé, registros, y llamar a usuarios.registro. Eso puede hacerse, pero si tengo 10 vistas tendré 10 rutas, y si tengo 100 vistas tendré 100 rutas, y cada vez que incremente la aplicación será más complicado manejar rutas. Pues bien, Play y todos los frameworks de MVC manejan un concepto que se llama RESTful. Y este concepto consiste en lo siguiente. Entonces, el archivo base o la ruta base es index. ¿Sí? Index dentro de usuarios. Y yo quiero ver registro. Entonces, tengo el método registro y también ya tengo la vista registro. Ahora, ¿cómo se llama eso? Entonces tengo usuarios. Llamo usuarios y a esta petición de usuarios le añado el nombre del método, que es registro.
y como vemos me devuelve la vista registro. Entonces aquí estoy haciendo una petición a través de las rutas. Bien, espero que esto se entienda, no es un poco, ¿sabes? Son bastantes conceptos que hay que tenerlos claros, pero espero que esta explicación les pueda ayudar de algo. Entonces seguimos con el objetivo de este video, que es guardar datos en la base de datos, valga la redundancia. Bien, entonces en la vista registro, sí, voy a dejar solamente registro, la palabra registro, y aquí abajo voy a empezar a armar el formulario. Y minimizo acá el formulario. Obviamente este formulario debe estar acorde de los atributos, ¿no?, que vamos a guardar de cada usuario. Entonces vamos con registro, doy un BR y me declaro un formulario. El action todavía queda pendiente, voy a poner un arroba y sigamos aquí dentro. Listo, primero voy a poner un mensaje en negrita que diga nombre, 2 puntos, y doy un BR. Aquí pongo un input, un input type text, y el name es importante. O sea, en name vamos a poner, o sea, como comentaba anteriormente, ser un poco ordenado, vamos a seguir manteniendo los atributos que se puso. Entonces, si este campo me va a servir para guardar el nombre, el name debe ser nombre. No es obligatorio, pero es una buena técnica, o sea, es una buena convención que podemos seguir. Listo, name, y vamos a utilizar un placeholder. Sí, y para los que no saben qué es el placeholder o para qué sirve, les voy a mostrar. Por ejemplo, sí, registro y nombre. El placeholder me sirve para poner un texto de ayuda. Por ejemplo, ingrese su nombre. Actualizamos acá y se puede ver para qué sirve el placeholder. Entonces, a veces los estilos suelen dar un poco de inconvenientes. Es que voy a borrar los datos de navegación, eliminar los datos, y bueno, ahí se va a seguir borrando el historial para que los datos y estilos CSS no me den ningún tipo de problema. Mientras tanto, sigamos acá. Entonces el nombre, luego pido el apellido y voy a poner una pausa mientras. Listo, lo que hice más bien fue pausar el video y completar el formulario para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, en la parte de aquí tenemos el campo correspondiente para ingresar el nombre. Aquí para ingresar el apellido son inputs de type text. Aquí tenemos para ingresar el password, aquí para ingresar el email, y aquí tenemos un botón de type submit para guardar. Hay que destacar que cuando nosotros damos clic en este botón, se llama este action, que ya lo vamos a declarar en el formulario. Y voy a mostrarles unas cuantas cosas interesantes de HTML5 que nos van a ayudar a validar, y también en esta parte del password. Entonces vamos a ver. Actualizamos la página y podemos ingresar el nombre, el apellido, y en la parte de password, como se puede notar, esto no debe verse, ¿sí? Entonces esto no es de tipo no es de tipo text, más bien es de tipo password. Guardamos los cambios, actualizamos, y como vemos ya no se ve la contraseña, ¿sí? Y en esta parte de email podemos poner el tipo email, y ya vamos a ver para qué sirve. Entonces actualizamos, y si le damos guardar, voy a borrar esto para mostrarles otra cosa interesante. Si damos en guardar, como se ve acá arriba, se puede observar los datos. Entonces voy a poner información Juan Valdés 12345 email valdez@gmail.com. Doy en guardar, y como podemos ver acá arriba se ve la información que se dio. Eso es un poco inseguro, ¿sí? Entonces el formulario por defecto lo que hace es coger método get, y el método get permite que esta información se visualice. Pero si nosotros ponemos método post,
le actualizamos a esta página, volvemos a ingresar información, Juan Valdés 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos valdez@gmail.com, guardar. Oh, perdón, debía haber borrado esta ruta antigua que se quedó guardada. Y ahora sí, Juan Valdés 1, 2, 3, 4, 5 valdez@gmail.com y guardar. Como vemos, se llama al action, o sea, por el momento es arroba, se llama al action, y por lo que es método post no se puede visualizar la información. Entonces eso nos sirve para darle más seguridad a nuestro sitio. Seguimos. Entonces, bueno, la parte de la validación la voy a ingresar un poco despuesito, y tenemos la vista completamente lista, ¿no? Con la información que se requiere para crear un usuario. Entonces ahora nos pasamos al controlador. Aquí en el controlador vamos a declarar un método public static void guardar, y este método guardar va a recibir un nombre, va a recibir también un apellido, va a recibir un nombre, un apellido, va a recibir también un password y también va a recibir un email. Listo. Recibe estos parámetros. Como les decía, este nombre representa este input, este apellido este input, y así con los otros dos. Entonces por eso es conveniente que se llamen de igual manera para que haya esa relación. Entonces voy a crear, por ejemplo, o más bien voy a llamar ya en el action, debemos llamar al método que acabamos de crear. Si el método está en el controlador usuarios y se llama guardar, y listo. Con esto ya cuando dé clic en submit vamos a llamar a este método y todos estos datos serán enviados al método guardar. Aquí no es necesario poner nombre ni apellido, porque ya por defecto, o sea, los frameworks de MVC utilizan algo que es convención sobre configuración. Entonces, si se llaman igual, ¿para qué estar volviendo nuevamente aquí a enviar los datos? Simplemente se relaciona y nos ahorramos unas cuantas líneas de código. Entonces, la parte de la vista ahora sí está completa. Tenemos los campos que vamos a ingresar, tenemos el método submit, se llama al método guardar del controlador usuarios a través de método post para no ver la información. Ahora nos vamos a pasar acá. Entonces se reciben estos parámetros. ¿Qué hay que hacerlos? Guardar. Entonces debemos crearnos un objeto de la clase usuario. Usuario. Le vamos a poner usuario 1 o usuario nuevo. Sí, y vamos a poner es igual a new usuario. Cuando yo hago esto, estoy creándome un objeto, una instancia. Bueno, antes de eso, me salió un error porque debo importar al paquete models. Damos doble clic y importamos al paquete. Bien, entonces estaba explicando, cuando hacemos new usuario llamamos al constructor. Entonces el constructor es este y recibe ya los parámetros. Entonces aquí nos da error porque estoy llamando al constructor pero no le estoy enviando aún parámetros. Entonces solucionamos eso. Me dice que pide un apellido. Si yo le doy control espacio, bueno, a ver, apellido, password, y también recibe un email. Ya, entonces con esta línea lo que estamos haciendo es crear el objeto. Luego de crear el objeto, ¿qué sigue? Guardar el objeto. Usuario nuevo punto save y punto y coma. Con esto ya está guardado en la base de datos. Entonces vamos a verificar que esto esté correcto. Entonces vamos acá, actualizamos y creamos a Juan Valdés 1, 2, 3, 4, 5, el email Valdés
ahorita les voy a mostrar, ¿no?, que al poner este input de type email, lo que me ayuda es a que hay una validación. Por ejemplo, voy a enviar ahí, doy en guardar y como vemos no me dice que hay un error. Entonces si arreglo y ya está, se llama el método guardar. Y si voy a la base de datos, reviso, ya está guardado el usuario que acabamos de crear. Entonces lo que debería hacerse es redireccionarse a otra vista, ¿no es cierto? No quedarse en blanco. Entonces luego de guardar, lo que vamos a hacer es llamar a index, ¿sí? Y cuando llamemos a index se va a renderizar esta vista, que es la de acá, dice bienvenido a index. Y ya vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces vuelvo acá, actualizo la página y voy a ingresar a una nueva usuario, María Delgado, password 12345, email delgado @gmail.com, y le doy en guardar. Algo que también debemos tener en cuenta es que se va a guardar en blanco, ¿sí? Como vemos, ahorita podemos apreciar dos cosas. Una, que luego de guardar me llama la vista index, y segundo, que me está permitiendo guardar campos en blanco. Vemos aquí el apellido está en blanco, entonces eso no debería pasar. ¿Cómo validamos esto? Es sencillo, simplemente ponemos required en todos los campos que sean obligatorios y control V y control V, control S, actualizo la página, usuarios, registro, y si le doy en guardar, como vemos me dice complete este campo. Si completo, pongámosle Mariana, y así sucesivamente. Entonces ya se hace una validación de campos en blanco de una manera sencilla, al igual que una validación de email. Ahora, para completar este video, lo que vamos a hacer aquí en Bienvenido a Index es crearnos una tabla con el listado de usuarios existentes dentro de la aplicación. Bueno, el video se está extendiendo un poco, pero espero que les sea de utilidad y va a ser es algo muy básico que les va a ayudar a las personas que vamos empezando con esto de Play. Entonces vamos a registro, está listo, lo cerramos y vamos a la vista index. Entonces aquí me voy a crear una tablita, un table. Dentro de table me voy a crear un tr, y dentro de ese tr me voy a crear table headers. ¿Cuántos atributos tenemos? Tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 atributos, pero el ID no lo vamos a mostrar, entonces quedarían solo 4. Listo, nombre, apellido, email, y el password tampoco deberíamos mostrarlo, así es que solo nos quedan 3 campos. Y vamos a poner un borde 1, y creo que sería conveniente un BR para que haya espacio. Bien, aquí tenemos la tablita. ¿Qué debemos hacer después? Deberíamos crearnos otro TR. Ya vamos a ver para qué. Y aquí vamos a crearnos 3 TDs. Y aquí vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre, el apellido, y vamos a mostrar aquí el email de los usuarios, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo, está bien. Aparte de esto, necesitamos tener, por ejemplo, opciones. Y aquí vamos a tener otro TD y vamos a tener un link que ya vamos a ver cómo programamos esto. Y este me va a servir para eliminar. Actualizamos. Ahí como vemos me sale eliminar. Bueno, por el momento no hace nada. Ya, pero esto de aquí debe cargarse de manera dinámica. Me explico, si en la base de datos tengo 2 usuarios, acá debo tener 2 registros. ¿Cómo conseguimos esto? En la parte de la vista la tenemos lista. Ahora nos vamos al controlador. Esto estamos programándolo en el método index, o más bien en el template index.
Entonces vamos acá. En el método index del controlador usuarios vamos a crearnos un list. Un list de tipo, o un list que va a contener usuario, ¿sí? O sea, hacemos referencia al modelo. No confundirnos con el controlador. Controlador usuarios, modelo usuario. Entonces el list va a ser de usuario. Ponemos usuarios, por ejemplo, y este va a ser igual a usuario.findAll, porque vamos a traer todos los que existen. Aquí me da error, debo importar Java útil. Java útil. Hay que tener en cuenta que hay que importar Java útil, porque si llamamos a otro no sabe funcionar, sabe dar errores. Entonces cuando hagamos la petición, vamos a renderizar esta vista index, que es este archivo, lo vamos a renderizar incluyendo una variable que se llama usuarios. Entonces actualizamos y a la vista no va a suceder nada, pero ya tenemos o ya podemos utilizar esta variable acá en la vista. Y como les decía, esta tabla de aquí, que es esta de acá, debe cargarse de manera dinámica. ¿Cómo hacemos eso? A través de un bucle repetitivo. En este caso va a ser list items, dos puntos. Aquí ponemos la variable que viene, que es usuarios. Entonces list items usuarios, coma, aquí va as. Y aquí ponemos un alias, puede ser cualquier nombre. Por comodidad le voy a poner usu. Listo, entonces esto es un tag. Si lo abrimos debemos cerrarlo. /list. Ya, y vamos a ver cómo se repite esto de acá. Si no, como tenemos dos usuarios en la base de datos, se crea dos registros. Pero aquí debería estar otra información. ¿Cómo hacemos eso? En vez de NN vamos a imprimir el nombre. Utilizamos esta sintaxis, podría decirlo, para imprimir. Entonces, ¿cómo se llama el objeto? Usu. Entonces usu punto, que va aquí, el nombre. Acá de igual manera. Aquí va a ir usu punto apellido. Y aquí va a ir usu punto email. Damos un control S, actualizamos. Sí, y como vemos ya nos muestra los usuarios que tenemos dentro de la base de datos. Este campo de aquí está vacío, obviamente porque cuando estábamos haciendo pruebas lo dejamos vacío. Pero voy a poner a través de base de datos, actualizamos y actualizamos nuevamente. Y como vemos, ya me sale los campos completos. Vamos a revisar cómo va quedando la aplicación. Aquí debería tener un botón que diga nuevo para poder crear un usuario. Entonces aquí vamos a tener un A que va a decir nuevo. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Actualizamos. Y este enlace nuevo va a llamar a usuarios / registro. Sí, y con esto vamos a poder ver la vista. Bien, entonces vamos a nuevo. Más bien damos un control V y vamos a ver cómo queda esto. Actualizamos, le damos de nuevo, me lleva a esta vista. Ahora, ¿qué tal si quisiera aquí regresar a la anterior? Puedo dar clic acá, pero también vamos a programar un botoncito acá que me permita regresar. Entonces vamos a la vista registro. Aquí está registro y vamos a tener un enlace que diga volver. Y esta me va a llevar a la ruta / usuarios. Actualizamos, quise volver y estamos aquí. Vamos a verificar cómo quedó esto. Vamos a poner Manuel Díaz y en email Díaz y guardamos. Y como vemos, Manuel Díaz se encuentra acá. Listo, para finalizar vamos a crear el método eliminar. El método eliminar. A ver, bueno, a registro lo cerramos, ya no lo necesitamos por el momento. Y
voy a crearme un nuevo método en el controlador usuarios. Iniciamos esto. Y ese método va a ser un public static void que se llame eliminar. Aquí me falta la P. Este método de eliminar es como en SQL. Para eliminar hacemos un select from usuario y en el where enviamos el parámetro. En este caso vamos a enviar un ID. Este ID siempre es de tipo long, entonces se recibe el ID. Dentro de aquí lo que se hace es crearse el objeto usuario eliminar, pongámosle por ejemplo eliminar. Este usuario va a ser igual a usuario punto find by id y usuario eliminar punto delete y llamamos a index. Y como podemos ver es algo parecido al de acá arriba. Aquí arriba hacemos usuario find all y con esto devolvemos un conjunto de registros. Si en la base de datos hay 10 serán 10, si hay 100 serán 100. En cambio aquí buscamos por ID y esto de aquí simplemente nos devuelve un solo registro, que es el cual vamos a eliminar. Y una vez de eliminar llamamos a la vista index, igual que en el método guardar. Ahora debemos conectar a esto con la vista. Entonces aquí donde tenemos el eliminar, el href, vamos a poner arroba, igual que en el form que hacíamos anteriormente, método usuarios punto eliminar y esta vez sí, entre paréntesis enviamos el id usu.id, es usu.nombre, apellido, email. Entonces aquí va a ser usu.id y con eso ya vamos a poder eliminar. Así de fácil y sencillo. Vamos a la vista y vamos a eliminar a Manuel Díaz. Eliminar y como podemos ver se eliminó. Ahora sería conveniente tener un mensaje que nos pida confirmación. Entonces vamos a ver si recuerdo cómo hacer esto. Con un clic se pone return confirm. ¿Está seguro que desea eliminar? Y pongámosle una incógnita y punto y coma. Vamos si funciona. Vamos a eliminar y no. Return confirm. Bien, anteriormente no me pidió mensaje de confirmación porque escribí esta sentencia que es de JavaScript, return confirm, y un mensaje que me dice está seguro que desea eliminar, y no funcionó porque me olvidé de actualizar la página. Entonces si actualizo, doy a eliminar, me pregunta si le doy cancelar, no elimina, y si le doy aceptar, elimina. Y esta es una validación bastante sencilla para poder eliminar registros. Pues bien, vamos aquí a ver qué pasa si está vacío. Me muestra la tabla, ¿cierto? Y sería conveniente que mejor me indique que no hay usuarios. Entonces vamos a probar esto y vamos a ver cómo usar ifs. Entonces numeral if, y aquí pregunto si, voy a la variable de acá, entonces si usuarios. Si hay usuarios, muestro todo este proceso, toda la tabla. Hay que cerrar esto de aquí, hay que cerrar el if. Entonces, si es que hay usuarios, si al menos un usuario es devuelto de esta consulta, se muestra la tabla. Caso contrario, un else. Igual no hay que olvidarse de cerrar. Un caso contrario, un mensaje, un h3 por ejemplo, que diga no hay usuarios registrados. Actualizamos y como se ve me dice no hay usuarios registrados. Voy a crear un nuevo. Voy a crear nuevamente a Manuel Delgado
bueno, Manuel Díaz 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el email Díaz y damos en guardar. Y ahora hay un usuario, el mensaje ya no se muestra. Si elimino, confirmo, me dice no hay usuarios registrados. Y bien, la verdad el video se alargó más de lo que yo tenía previsto, pero creo que se han revisado conceptos muy importantes que nos van a ayudar a realizar cualquier tipo de aplicación. Y también hay que destacar que este video, o sea, se trata temas y se hace una explicación muy básica, o sea, le ayuda, creo que a cualquier persona que no tenga gran experiencia en lo que es el framework Play. Bueno, esa parte que estaba explicando de las rutas de el RESTful y esa cosa, espero que quede claro. Si no, se puede revisar información en la web, hay cualquier tipo de documentación que nos va a poder ayudar en estas implementaciones de aplicaciones web. Eso es todo lo que les puedo mostrar por esta ocasión, y si es necesario y me queda algo de tiempo, podría implementar la funcionalidad de editar, que también es muy importante, y creo que a todas las personas que traten de desarrollar cualquier aplicación con Play Framework les va a servir. Entonces, eso es todo.